Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a una nueva temporada de Territorio Negocios. En esta ocasión con un tema de mucha importancia en esta coyuntura y es cómo prepararse para una recesión económica. Para hablar de este tema delicado y darle su correcta dimensión, tenemos como invitado al doctor Jorge Martínez, director del think tank financiero de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, y yo, su servidor, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Nuevamente, pues bienvenidos, bienvenidas, gracias por escucharnos y sumarse a la conversación en su red social favorita con el hashtag Territorio Negocios. Ahora, quiero abordar un poco de contexto. Datos recientes, tanto de Estados Unidos como de México, sugieren que la actividad económica se está desacelerando. Inclusive los bancos centrales han comenzado a endurecer sus políticas monetarias, incrementando las tasas de interés ante el aumento en la demanda de bienes y servicios. Esto tras un largo periodo de paralización económica sufrida por la pandemia del COVID-19. Este aumento en las tasas de interés tendría como resultado una disminución en el consumo, sí, pero también una restricción en la inversión productiva, pues más personas e instituciones preferirían mantener su dinero ahorrándolo que gastándolo. Ahora, no obstante estas maniobras, en lo que resta de este año 2022, se espera un escenario de lo que se llama estanflación. Esto significa bajo crecimiento económico con alta inflación al mismo tiempo. Y esto es lo que hace que expertos, como lo es el invitado de hoy, anticipen un entorno recesivo muy probable hacia el año 2023, al que sin duda debemos irnos preparando. Pues Jorge, tú ya has estado con nosotros antes en Territorio de Negocios. Nuevamente, muy bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias al equipo de producción a la orden. Pues gracias, Jorge. Pues mira, nos interesa mucho utilizar tu expertise y tu visión como académico de EGADE y director de nuestro think tank financiero para que la audiencia pueda entender un poco más de qué es una recesión, qué tan posible o qué tan probable es que estemos enfrentando un escenario de este tipo y sobre todo cómo nos podemos preparar más. Entonces, en medio de este contexto pues, tan difícil de la economía global, repito, con este bajo crecimiento y la alta inflación, esa famosa estanflación, y también, por supuesto, pues, la persistencia de la pandemia. Al momento de grabar este episodio estamos viviendo lo que se llama una quinta ola y los problemas globales que está generando la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, en medio de este contexto, pues los analistas de Moody's Analytics, esta firma calificadora, prevén que México sí podría caer en una recesión. Pero antes de alarmarnos, Jorge, ¿cómo deberíamos de definir lo que es una recesión? ¿Cómo no, Jaime? Pues mira, te doy algunos datos duros, contesto primero tu pregunta y estos datos van a ayudar a pues endulzar un poco y o amargar la concepción de la recesión y su lugar en el ciclo de negocios que siempre vivimos en todos los países, en todas las épocas, ¿no? Es parte de la historia, pero primero a tu pregunta, una recesión pues es un periodo al menos de 2 trimestres en el que la actividad económica agregada cae de manera importante y no solamente debe uno poner sus ojos en el crecimiento del PIB.
porque hay una concepción popular en la que se piensa que cuando 2 trimestres seguidos el PIB anualizado cae, en el caso de Estados Unidos, el primer trimestre cayó a 1.6 y el segundo 0.9%, ambos negativos, y la gente por lo general considera que eso es ya una recesión, pero no es así. Hay un comité que se llama por sus siglas en inglés NBER, el Buró Nacional o la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, que le da fecha a las recesiones. Y pues este buró ha estado trabajando en los Estados Unidos y en México hay una oficina similar formada por diversos economistas y algunos del INEGI y otros particulares o de otras agencias como el Banco de México, etcétera, que le ponen fecha a las recesiones y se fijan en 6 o 7 variables clave después de revisar docenas de variables, y algunas de ellas tienen que ver con el comercio, con la manufactura, con datos adelantados, etcétera, y eso es lo que es la definición de una recesión. Hay una recesión, Jaime, cada 6 años, cada 4 en promedio en México y en Estados Unidos. La verdad es que México sigue muy de cerca como un espejo a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos han habido un total de unas 26 recesiones desde que muriera Abraham Lincoln, ¿verdad? Y unas 17 recesiones desde que comenzó el siglo pasado, en 1900, el año 1900 al día de hoy, 17 recesiones. Y de esas 17 recesiones, más o menos ha habido 21 mercados bajistas. Es decir, que cada vez que hay una recesión, hay un mercado bajista de la bolsa, y a veces ha habido pues estas 4 ocasiones en donde se dio el mercado bajista y no hubo recesión. Hay más mercados bajistas que recesiones. Y repito, una recesión cada 4, cada 6 años. Y la razón de una recesión es que por lo general es un efecto psicológico. La gente, la industria, los dueños de las compañías, las personas que trabajamos y compramos, de alguna forma sobreestimamos la dinámica de la economía, invertimos de más, después nos damos cuenta que no hay suficiente demanda o hay una escasez de oferta relativa a la demanda en algún punto en el tiempo. Se empieza a ver en los inventarios, en las compras de la gente, en la dinámica general del transporte, los trenes, el comercio, etcétera, y de pronto la gente tiene que recoger la inversión que hizo. Hay despidos de las compañías y el consumo cae, y esto puede durar, en promedio también ha durado en todos estos 130 años de historia, pues más o menos en promedio 6 meses. Hay ocasiones en que es más corto, como la inmediata anterior del año 2020, y hay ocasiones en que son recesiones muy, muy largas, como la de 1929, que duró muchísimos, incluso duró años, ¿verdad? En fin, es un poco los datos duros. Esta es la definición de una recesión. Son algo natural del ciclo económico. No digo que no nos asustemos, sí debe uno prepararse, pero esto es un poco de lo que tiene uno que tener en mente, ¿verdad? En cuanto a la familiaridad con este fenómeno, Jaime. Gracias, Jorge. Y muy interesante las precisiones que haces de esto como un fenómeno, número uno, cíclico y hasta cierto punto natural, de ajuste periódico de la propia economía, si bien es también un fenómeno pues, psicológico que obedece a una sobreestimación de la demanda futura y de la potencia económica. Eventualmente la realidad demuestra que nuestra estimación no fue correcta y entonces viene un ajuste, a veces incluso hasta desproporcionado también, ¿no? Entonces es una cuestión de lectura de la realidad. A veces nos pasamos en optimismo y a veces también nos pasamos en pesimismo, en lo que las cosas se ajustan. Ahora, interesante también que apuntas pues, la ciclicidad cada 4 o 6 años, si bien no es una ley, pero es una regularidad más o menos constante. Y también que nos apuntas, Jorge, que es un fenómeno de la recesión, que si es que se da, pues suele durar alrededor, en la mayoría de los casos, de 6 meses. Hay excepciones, pero entonces, digamos, no es algo
que dura toda la vida, y como comentaremos un poquito más adelante, Jorge, pues seguramente nos podrás decir cómo hay también oportunidades, ¿no?, que se dan de inversión y de adquisición de activos, de inversión, pues en un momento en donde las cosas pues están a un mejor precio, digamos. Ahorita es cuando hay que comprar o se puede comprar barato. Ahora, ahorita hablamos de la teoría, hablamos un poquito del contexto global. Ahora, si es que ocurre y entramos en una recesión global, ¿cuál sería anticipadamente, Jorge, el impacto sobre México? Porque la mayoría de nuestros escuchas están en este país. Claro, cómo no. Pues mira, las previsiones en lo general, ¿verdad? Para este año, todavía en el PIB anual, ¿verdad? México están alrededor del 2.3, 1.8. Yo y mi equipo tenemos un modelo interno que usamos. Soy el economista para Banco del Bajío, y acabamos de llevar las previsiones ahí, y el número que estamos utilizando, por ejemplo, en el banco y con otros clientes cercanos, es de 1.9 para este año y de 2.2 para el año que sigue. Pero las cosas cambian rápidamente en la medida de que se van viendo nuevos datos. La economía mexicana, francamente, yo diría que bien, Jaime, no va mal ahorita. Hay algunos indicadores mezclados. La economía americana está mucho más mezclada hacia lo negativo y lo positivo. Hay cosas que todavía están bien en la economía americana. Pues, por ejemplo, la bolsa ya cayó, a mitades de junio había caído un 23%, pero al día de hoy más bien va en un acumulado de un 12%, es decir, que se va recuperando, y no necesariamente porque ya se terminó la caída, sino quizá porque pues la comunidad de inversionistas, tanto en México como en Estados Unidos, está todavía insegura respecto de si estamos o no en recesión, de si viene un golpe más grande, de si viene un ajuste más grande en bolsa. Y como lo que tú dices es clave, las recesiones son momentos para limpiar un poco todas las ineficiencias, para comenzar de nuevo algunos proyectos que estaban en duda, a hacer una criba de lo que tiene una visión más a largo plazo, y aquellas cosas que hubieran solamente sacado jugo del corto plazo, que muchas veces no es lo conveniente. Entonces, como tú lo dices, es momento de tener algo de cash. Desgraciadamente, esta recesión viene combinada con mucha inflación. En México está en 8, en Estados Unidos en 9, en España en 12, Brasil y otros países todavía números mayores. Una inflación tan grave, desde luego erosiona el dinero. Entonces, tampoco tiene uno que tener tanto dinero guardado sin actividad, en pocas palabras, porque esto también, pues desde luego puede dejarte sin retorno y robar de lo que es la capacidad de compra, ¿verdad? Del dinero. Pero sí es importante también, acercándose a la recesión, porque, repito, no estamos seguros, Jaime, si ya estamos en una recesión. Esa es una probabilidad que solamente lo confirmarán los institutos y las oficinas que te he mencionado al inicio, en México y en Estados Unidos. No sabemos si la recesión será hasta el 2023 o empezará más tarde este año. No sabemos la duración, como decimos. El promedio son 6 meses, pero puede ser más o puede ser menos, depende de otras cosas que no han ocurrido todavía, como por ejemplo que siga aumentando el precio de los energéticos, que se ponga peor la dinámica en la economía china, por ejemplo, ¿verdad? Estas son cosas de las cuales dependemos, que las cadenas de suministro sigan muy descoyuntadas, como no han estado hasta ahora, o bien que la recesión caiga todavía más adelante, más bien hacia el 2024, y que dure más, ¿verdad? Que el golpe sea más grande. Y francamente no sabemos, Jaime, tampoco. Una cuarta posibilidad es de que libremos la recesión completamente. Yo veo que este es un escenario de muy pocas probabilidades, pero puede ocurrir. Cualquiera que sea el caso, hay 3 o 4 cosas que yo recomiendo hacer a las empresas en el caso de que México caiga en una recesión, o Estados Unidos, o ambos. Y una de ellas es la palanca. Es importante que la gente que debe dinero, y especialmente los mexicanos que deben dólares, paguen o refinancien en pesos
a tasa fija, porque esta es una época en donde los bancos centrales subirán las tasas de interés para tratar de atajar la inflación. Otra cosa importante también es conservar el capital humano, no cortar, ¿verdad? A izquierda y derecha los equipos de personas que nos ayudan en la empresa, más bien acomodarse de la mejor manera en distintas modalidades de trabajo, ¿verdad? A lo mejor medio tiempo, a lo mejor alguna otra modalidad de un esquema laboral que permita flexibilidad, mandar a casa a algunos, pero seguir trabajando con ellos, en fin, no perder el talento. Y número 3, conservar el cash y no tomar decisiones demasiado atrabancadas, ¿verdad? Por decirlo de una manera pues así sencilla, una decisión, exactamente, una decisión de una manera coloquial, una decisión debe pensarse bien antes de abalanzarse sobre algo que pudiera ser inflexible después, ¿verdad? Estas 3 o 4 recomendaciones son importantísimas. Tener líneas de crédito abiertas también con algunos bancos, preparado para la liquidez, que es otra variable importantísima, y yo diría que así prepararnos para una recesión, ¿no, Jaime? Jorge, de los señalamientos y consejos que compartes con la audiencia, hay 2 que me gustaría ahondar un poquito en ellos. Uno de ellos es conservar el efectivo, y no sé si estoy interpretando esto correctamente, pero parecería haber una paradoja, y es que quieres tener efectivo, pero por otro lado tu efectivo pues está depreciando en su capacidad real de adquisición precisamente por la inflación. Entonces no sé si esto también, por otro lado, paradójicamente incentiva que si tienes el dinero para hacer adquisiciones estratégicas de algún tipo, pues aproveches ahorita antes de que las cosas se pongan más caras. No sé si hay aquí correctamente una paradoja y hay algún consejo en esto de conservar el efectivo y dejar pasar pues estas oportunidades antes de que se sigan apreciando las cosas, Jorge. Claro, muy buena pregunta, porque sí hay más detalles sobre este tema del efectivo. Primero, hablando del efectivo, estrategias que de alguna manera apoyan a la idea en lo general es tener al menos un año cubierto de los gastos de corto plazo en efectivo, guardado, generando un poco de interés. Un efectivo que genere más interés necesariamente requerirá de más riesgo, y eso no es prudente. Algo que genere algo de interés, ¿verdad? Una cuenta de corto plazo, que no esté completamente muerto, pero que pueda yo echar mano rápidamente para hacer frente a las obligaciones naturales que tengo, al menos por un año de obligaciones, por así decirlo. Es decir, guardar suficiente efectivo para un año de obligaciones de manera neta. Y eso, desde luego, como digo, efectivo no completamente muerto, quizá una parte sí en bancos a la vista, en chequera, etcétera, pero otra parte en inversiones de corto plazo que pueda fácilmente hacerse líquido. Por otro lado, es muy distinto el efectivo que tenemos para las obligaciones de corto plazo a lo que mencionabas tú, muy bien mencionado, por cierto, de tener un war chest, de tener un arcón de guerra. Eso es distinto. Hay algo de dinero que no es efectivo y que se tiene muy a la mano también para aprovechar oportunidades de compra en una época en la que muchas compañías pudieran quebrar. Desgraciadamente esto pues es algo negativo para algunos de los jugadores, pero puede ser positivo para aquellos que pueden rescatar esa compañía a 3/4 de su valor o a la mitad de su valor, y eso es distinto. Un arcón de guerra es distinto a el efectivo de la liquidez necesaria para un año de obligaciones. Por otro lado, líneas de crédito abiertas, al menos ya calificadas, al menos en 3 bancos o algún par de empresas de factoraje o de arrendamiento, también sería interesante para echar mano de nuevo ante alguna oportunidad. Por ejemplo, empresas de arrendamiento o de factoraje pueden ayudar para el capital de trabajo hasta de 180 días, 90 o 180 días, y compañías de arrendamiento pudieran ayudar a todas las compras de maquinaria extranjera o nacional para poder arrendarla y no descapitalizarnos y aprovechar
pues algunas oportunidades en maquinaria que quedan barata por la recesión y que luego nos va a permitir llevar adelante proyectos que teníamos pensados. Entonces, son dos cosas distintas. El arcón de guerra para oportunidades interesantes, y yo diría que eso depende del tamaño de la compañía, pero el típico CAPEX de una compañía muy agresiva o medianamente agresiva, o sea, ese arcón de guerra, la preparación para comprar oportunidades, pudiera ser de hasta el 35-40% de las ventas de un año. Y por otro lado, como digo, la liquidez debiera cubrir al menos un año de obligaciones de corto plazo, ¿verdad? Cuentas por pagar, proveedores, algunas cosas como esas, ¿verdad? Cuentas de hidrocarburos necesarios para la producción, etcétera. Entonces, ese es un poco lo que hay que tomar en cuenta. Pero desgraciadamente, todo dinero que no esté generando retorno va a perder, y esto le pasa a todo el mundo en momentos como el actual, por la inflación. Una inflación de un 9%, pues imagínate, requiere una tasa de un 10% para que le ganes en términos reales un 1%. Entonces, son momentos en donde la inflación puede erosionar a cualquier cuenta, de corto, de mediano o de largo plazo, Jaime. Jorge, nada más con esos consejos, como me gusta decir, ya este episodio de nuestro podcast ya se pagó solo con estos dos consejos. Y mencionabas también, Jorge, que cuidado con deuda en dólares, buscar pasarla a pesos o refinanciarla en pesos, o de plano eliminar si se puede pagar esa deuda. Y eso me hace pensar en esta teoría que afirma que al haber cambios en las tasas de interés de un país frente a otro país, es decir, en este caso, por ejemplo, de la economía estadounidense versus las tasas de interés en la economía mexicana, esto podría llevar a cambios en la paridad, en las divisas, ¿no? En el peso dólar, o quizás no te animes a hacer pronósticos del mercado cambiario, pero no sé si pudieras adelantarnos algo sobre el por qué tener particularmente cuidado con un pasivo en dólares, si porque estás anticipando que podría depreciarse quizás posiblemente un poquito el peso. Claro, cómo no. Mira, el Banco de México saca una encuesta y no tengo que exponerme yo, pero como quiera lo haré porque pues sí está esto en nuestro DNA de mío y de mi equipo y en el think tank financiero estamos también constantemente discutiendo estos temas. El tipo de cambio para finales de este año, la encuesta más reciente la trae alrededor de 20.70 y para junio del próximo año en 20.90. Tú me dirás, pues oye, eso no está tan mal y es correcto. Uno pudiera imaginarse y cuando se extrapola el temor, pudiera cualquiera decir, y te aseguro que sería incorrecto, que el tipo de cambio se puede ir a 25. Repito, cualquiera extrapolando su temor pudiera mencionar que el tipo de cambio se fuera a 25, pero ahí está el temor hablando y no la sensatez. ¿Por qué? Pues porque tenemos naturalmente, y más los mexicanos, muy de cerca, ¿verdad?, el veneno en la piel, es decir, todo lo que está pasando con nuestro gobierno, lo que está pasando con la inversión extranjera, con la inversión nacional, algunos de los proyectos que vemos que se están llevando a cabo y los titulares de los periódicos son siempre muy negativos y todo esto nos llena de este veneno y la reacción inicial es decir, híjole, pues de nuevo de manera coloquial, todo se va a ir al suelo, ¿no? O en este caso al infinito. Y esto puede ser un error. Por ejemplo, el diferencial de tasas de interés a favor de México ahorita es por encima de los 6 puntos porcentuales. Es decir, que México da 6 puntos porcentuales más que Estados Unidos. Esto es históricamente bastante alto. Por otro lado, todos los trabajadores de la construcción y de algunas otras industrias que contratan mexicanos en Estados Unidos, como la industria agrícola, la industria restaurantera, la industria de servicios, etcétera, está permitiendo que vengan remesas por una cantidad hasta de 3 veces lo que vendemos de petróleo. Estamos hablando 50,000 millones de dólares. Nada más para que te des una idea, de coches vendemos como 140,000 millones de dólares. O sea que es casi un tercio de todo lo que vendemos en el exterior de coches y autopartes. Entonces, esta cantidad de dinero, así como las exportaciones, con o sin el TEMEC, porque ya sé que hay un temor de que quizá el TEMEC fuera a ser desmantelado, pues no sabemos qué va a pasar. Es un riesgo del que se ha hablado. Yo creo que es exagerado.
pero aún sin el TEMEC, la cercanía que tenemos, ¿verdad?, en la latitud 25 con nuestros vecinos del norte, ya es una bendición que nadie nos puede quitar, ni el peor presidente y tampoco el mejor presidente tampoco puede mejorar las cosas. Es lo que la geografía nos dio y eso lo quieren los chinos, lo quieren los de Dinamarca, lo quieren los alemanes y por eso vienen a invertir acá. Entonces yo creo que todo ese dinero que está llegando con la guerra de Rusia y la depreciación de la economía china está trayendo lo que le han llamado el nearshoring. Son cantidades tremendas de dinero por encima de los 30 mil millones de dólares anuales que llegarán frescos, es decir, por encima de lo que ya llegaba, según los datos que se pueden ver recientemente, y sobre todo en Nuevo León. Nuevo León se lleva el 45% de todo el fenómeno de nearshoring. Todo ese dinero hace, Jaime, que el tipo de cambio se vea relativamente estable hacia adelante, pero aún así, el riesgo de una depreciación repentina, porque claro, si se anunciara alguna cosa terrible como la que mencioné, definitivamente habría una depreciación mayor, aunque fuera momentánea, pero la amargura con la que los que deben dólares tendrían que tragar, pues esa cucharada sería muy, muy grave y no vale la pena. Por eso menciono cubrir con coberturas, pues, las deudas en dólares, cambiarlas, swapearlas a pesos, a tasa fija, porque las tasas van a seguir aumentando al menos los próximos 2 años, 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Y todo eso puede ser, pues claro, muy grave para la cuenta financiera de una compañía. Los costos financieros te pueden matar, ¿verdad? Como ya vimos en el 82, en el 87, en el 91, 94 y 95. Todos los episodios son iguales. 98, de nuevo 2007. Todos son iguales y el sufrimiento es terrible. Por eso es importante manejar la parte de la deuda y tenerla en aquella moneda en donde se está produciendo el flujo, ¿verdad? Para un mexicano es típicamente el peso. Para un mexicano exportador sí lo puede tener dividido y en ese caso sí se justifica porque la deuda en dólares es más barata. Como ya dije, al menos 6 puntos más barata, todo lo demás constante, Jaime. Jorge, pues has compartido acciones muy específicas para nuestra audiencia, esto de tener suficiente liquidez para 1 año de tu gasto operativo, y esto es traducible a una empresa o al gasto pues, que uno tenga como individuo, y si no 1 año, pues por lo menos el mayor número posible de meses, y aquellos que se puedan dar el lujo de tener, como tú le llamas, Jorge, un arcón de guerra para hacer algunas adquisiciones estratégicas, o incluso como inversionista, persona física, que cada vez hay más pues, fondos de inversión que ponen al alcance de uno la posibilidad de adquirir ciertas acciones, bonos, instrumentos financieros, ETFs, pues poder adquirirlos en esta época donde paradójicamente pues habrá un mal rendimiento financiero, pero una excelente oportunidad para cuando las cosas mejoren y sin duda mejorarán. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de tu mensaje, Jorge. Históricamente las recesiones duran en su gran mayoría 6 meses, las cosas van a repuntar, entonces no hay que apanicarse. Y por otro lado, ya para rematar, y todo lo que está haciendo Jorge es parafrasear, pues ahora sí que tu exposición magnífica, tenemos factores estructurales a nuestro favor, como lo es nuestra ubicación geográfica en México, cómo la industria pues está ya muy bien anclada y muy bien establecida y cada vez más en las cadenas de valor globales. Y si Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes estadounidense se le ocurre otra vuelta a Taiwán a enfurecer al gobierno chino, pues esa cercanía de México con Estados Unidos, pues nada más será más valiosa. Pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Esto fue el doctor Jorge Martínez, director del think tank financiero de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Esto fue el episodio ¿Cómo prepararse para una recesión? Gracias por escucharnos y no dejen de opinar y aportar a la conversación en la red social de su preferencia utilizando el hashtag Territorio Negocios. Nos escuchamos de nuevo muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.